Buenas noches, soy Fernando Rodríguez y estamos, como no, una noche más en Radio Cómplices. Bueno, y tenemos un programa hoy diferente, distinto, en muchos sentidos. Primero porque es la primera vez que va a hablar un joven de un tema que quizás a muchos adultos le costaría hablar. Un joven que nos va a demostrar que a veces la edad no es una barrera, sino al revés. Lo que nos acordamos o nos queremos acordar es que a veces esa edad es la que nos hace, con el tiempo, dejarnos llevar. Abraham, buenas noches. Hola, buenas. Bueno, lo primero, ¿quién es Abraham? Bueno, pues Abraham, pues soy el hijo de, no sé cómo, es que no sé cómo llama ya mi madre en este programa, así que no sé. ¿Tal como se llama? Pero Mari Carmen. Sí, pues soy el hijo de Mari Carmen, básicamente. Mi madre me propuso el otro día de pasar, ¿no?, en tu radio, y bueno, pues me lo pensé y le dije que sí, ¿por qué no? Y bueno, aquí estoy, no sé. Te agradezco que me dejes que hable, ¿no? En fin, no sé. Hombre, yo encantado, porque es muy diferente la forma de pensar que tenemos a ciertas edades. Se nos olvida lo que es la juventud, la pasión, la lucha. Y tú quieres hablar de la desigualdad social. Sí, claro. Bueno, sí, de la desigualdad social, y al final lo que viene siendo la sociedad, ¿no? Una sociedad de clases, ¿no? Al final una sociedad de desigualdad que se normalice, que no es normal, ¿no? No creo que la naturaleza humana sea compatible, ¿no?, con este sistema, con esta manera de hacer las cosas, ¿no? Al final, no sé, no lo he dicho, parece que, bueno, pues se nos olvida que al final todos somos personas y que bueno, que al final, pues, es un poco como la naturaleza, ¿no? La ley del más fuerte al final, ¿no? Y bueno, algo yo veo injusto, y bueno, pues he venido a hablar de eso, ¿no?, básicamente, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Estás hablando solo conmigo, no hay nadie más escuchando. ¿Ah, no? Relájate. ¿No estamos en directo? Estamos en directo, pero no hay nadie escuchando. He cortado la comunicación, lo voy a grabar para que te sientas más cómodo. Grabarlo y luego a ponérmelo. ¿Cómo? Eso es. ¿Te parece mejor? Pero si estoy... No, pero estoy bien, no sé, no... Sí, intenta hablar un poco más despacio, porque al ir tan rápido se traba un poco el sonido. Por lo demás, tienes una voz muy buena para la radio, ¿eh? Bueno, vale. Vale, vamos a empezar. Abraham, buenas noches. Ahora estamos en directo, ¿no? Estamos grabando. ¿Pero estamos en directo, no? Sí. Vale. Pero no sale, nadie puede contestar, nadie puede hablar. Tú tranquilo. Estamos solo tú y yo ahora. Pues... vale. Entonces luego es cuando empezaré a emitir la... Yo te aviso cuando estés emitiendo, así te relajas y no te pones nervioso. Vale. Venga, ¿qué es para ti la desigualdad social? Bueno, para mí la desigualdad social es el fruto de un sistema de clases, ¿no? Yo creo que cuando vemos la sociedad, analizamos lo que hay, realmente nos damos cuenta de que hay muy poca gente muy poderosa y mucha gente que depende de esa minoría, ¿no? Al final, y bueno, eso crea desigualdad, ¿no? Y bueno, crea clases sociales, ¿no? Cuando vemos, no sé, gente que vive en la calle y que al final se normaliza, ¿no? Yo recuerdo una vez cuando fuimos a España, ¿no? Que fue en autobús. Yo recuerdo que sobre las 4 de la mañana paramos en un restaurante, ¿no?, me parece, y yo veía un montón de gente durmiendo en la calle, niños, y en fin, yo creo que algo que se normaliza, pero que no es normal, ¿no? No es normal que haya clases sociales, no es normal que haya desigualdad, y desde luego no es normal que haya gente que se lucre de esto, ¿no? Porque si esto es así, es porque hay gente muy poderosa que cree que sea así, ¿no? ¿Crees que el que alguien gane mucho dinero por su trabajo, sea futbolista, sea científico, sea escritor, deberían dar una parte para ese arreglo de la desigualdad? No, a ver, o sea, yo no tengo ningún problema con que una persona se gane la vida, pues bueno, trabajando. En fin, no sé, cada uno puede ganarse la vida con su trabajo. Lo que me molesta es que una persona
se ganen la vida con el trabajo de los demás, ¿no? Y eso es la base de nuestro sistema, ¿no? Sí, las grandes empresas, ¿no? Al final viven de los trabajadores, ¿no? Y son los que menos se reconocen. Yo creo que eso es vergonzoso, en mi opinión, y es lo que crea las clases sociales, ¿no? ¿Crees que entonces el dueño de Zara, que tiene es el hombre más rico de España, ¿crees que eso no es así? Creo que no se merece lo que tiene. O sea, yo creo que habría que quitarle todo lo que tiene y, bueno, de redistribuir la riqueza, evidentemente, pero sobre todo, evidentemente, bueno, hacer justicia con lo que, bueno, porque trabajan un montón de niños, ¿no? En la fábrica de Bangladesh, etcétera. Y yo creo que lo que tiene, pues no se lo merece, ¿no? Porque no se la ha ganado él, simplemente es una persona con mucho dinero que vive de gente que no tiene nada, ¿no? Realmente, no sé. Y no es mejor, en vez de quitarle a esa persona que ha tenido esa idea de montar una empresa, porque al fin y al cabo es su trabajo, ha tenido una idea, ha montado una empresa, y lo que no han hecho otros ha sido lo que ha hecho él, que es invertir en trabajadores de otros países más baratos, cosa que no estaba mal hasta que salió en las noticias, pero que llevaban muchos años, y como esa empresa hay muchas. Ya, claro, que yo no estoy criticando solo a Amancio, estoy criticando a todos los grandes empresarios, porque estoy de acuerdo con que invierten, pero si invierten es porque son gente rica, en fin, no sé si me entiendes. O sea, si no invierten van a seguir teniendo dinero, ¿no? Al final su objetivo en la vida es hacerse lo más rico posible, dándole igual todo, ¿no? Dándole igual a la gente, dándole igual que haya niños y que haya de todo, es que les da igual, ¿no? Simplemente piensa en ello y ya está, ¿no? Y Amancio y todo, o sea, no. ¿Has pensado, tú estás hablando de empresas que tienen trabajadores en Asia, sobre todo, que trabajan por 4 duros, pero ¿has pensado que si no fuese por esas empresas, esa gente igual no tendría trabajo y todavía vivirían peor? Entiendo lo que quieres decirme, pero es que no creo que sea así. Yo creo que si esa gente, en fin, si esa empresa no, si no existiera esa empresa, no habría explotación, ¿no? Yo creo que una sociedad puede vivir sin empresas, y es algo que se ha probado y hoy en día se prueba, ¿no? Pero, en fin, no sé, en Cuba, por ejemplo, no existe esta noción de propiedad privada que tenemos aquí, y aún así lo que me estás diciendo sobre que esa gente no tendría trabajo, tampoco estoy de acuerdo. Yo prefiero que alguien, en fin, cuando vemos, por ejemplo, yo que sé, en países del tercer mundo que hay gente sufriendo tanto, bien, yo recuerdo un reportaje de Apple, ¿no? Y recuerdo que, bueno, pues hay un montón de trabajadores que trabajan 12-13 horas al día, que cobraban una mierda y que básicamente no tenían otro objetivo. O sea, te lo he dicho antes, yo no critico que alguien tenga trabajo, que alguien dé trabajo, en fin, eso no es el problema. A mí lo que me molesta es que una persona se lucre, ¿no? De esta gente que tiene necesidad de trabajar, ¿no? En fin, ese es el problema. No, sí estoy de acuerdo contigo, pero es para llevar el debate. Yo no puedo darte la razón simplemente porque crea que tienes razón, sino es darte a entender que hay otra gente que piensa lo que yo estoy diciendo. Es decir, la culpa no es del empresario, la culpa es de los países que no ponen leyes que protejan al trabajador, como en España. Sí, por supuesto, ¿no? Eso no te lo discuto tampoco, ¿no? Claro, porque en España un trabajador tiene un sindicato, tiene unas libertades, unos derechos, unas obligaciones, mientras que en países tanto africanos, árabes y asiáticos, la mayoría de ellos se contrata, además, se contrata no por edad, sino muchas veces se le contrata por el tamaño de sus dedos. Fíjate, lo digo por lo de Apple. La mayoría de la gente contratada por Apple es precisamente porque tienen manos pequeñitas para producir esos microchips. Eso no lo sabía, mira. Pues es así, se trabaja con personas que tengan los dedos muy finos, pequeños, aunque después, a medida que el microchip es, digamos, más complejo, se contrata a personas de más calidad, pero normalmente el fallo no es de la empresa Apple, porque Apple va a buscar siempre lo más barato. El fallo es de la empresa, del gobierno, que no obliga a la empresa a tener un salario obligado. Sí, claro. Sí, no te estoy discutiendo eso. Es decir, a ti lo que te sienta mal es cuando tú coges, vienes a España o sales por ahí donde vives y esa desigualdad que ves, gente viviendo en la calle, gente que de repente cambias de acera y están viviendo de lujo, ¿eso es a lo que te refieres? Sí, pero es algo más global realmente, o sea, eso, pero también es todas las clases, ¿no? A mí no me gusta que haya clases, ¿no? Porque
al final estamos clasificando a las personas con, en fin, con un sistema que realmente no se merece, ¿no? En fin, no sé, al final algo de nacimiento, ¿no? En fin, no sé, nacen en una familia rica, pero rico, si no, pues bueno, en fin, me parece algo que, bueno, pues que va un poco en contra, ¿no? de la igualdad, ¿no? En fin. ¿Crees que cuando tenemos cierta edad se nos olvida lo que tú estás hablando ahora, ese involucrarnos en esa desigualdad? Bueno, yo creo que esto no creo que vaya realmente por edades. Yo creo que el núcleo de esto realmente es la conciencia de clases, ¿no? Tú cuando eres consciente de que vivimos en una sociedad de clases y que, bueno, pues que bueno, que hay explotación y se utiliza a las personas básicamente como simples objetos de producción, pues poco a poco te vas dando cuenta de que vivimos en un sistema corrupto, ¿no? Cuya base realmente es corrupción, ¿no? Y bueno, pero no creo que vaya por edades realmente, ¿no? Yo personalmente, bueno, pues conseguí llegar a esta ideología por medios propios, ¿no? Pero no creo que vaya por edades, como te he dicho. Pero creo que sí tienes la razón con lo que, bueno, cuando eres mayor realmente como que no piensas en estas cosas, ¿no? En fin, la gente que suele pensar en esto es gente realmente joven, ¿no? Pero, en fin, yo creo que hay de todo, ¿no? En fin, no sé. Yo, por ejemplo, tengo que reconocer, yo puede que... No lo digo seguro, bueno, lo digo seguro, yo me importaría un carajo a tu edad lo que le pasase a los demás. Yo lo que miraba era mi bienestar, ganar lo máximo posible, disfrutar lo máximo posible. Ahora, sí, con 53 años, después de escuchar a gente, aprender de ellos, sí me preocupa un poquito más el ecologismo, la diferencia social, etcétera. Por eso te decía lo de la edad. Sí, vale, bueno. En cambio, tú eres un chaval joven y que estás preocupado por la diferencia social. Sí, claro. Pero no, pues estamos en directo, ¿no? Sí. Eres el protagonista. Ya. Y además, la gente que quiera contestar puede escribir al WhatsApp 633-014994. Entre ellos tu madre ya ha escrito diciendo: lo oigo, lo amo con locura. Así que sí, estás siendo el protagonista y me gusta que te sientas cómodo, te sientas a gusto y puedas hablar con total libertad. Yo te tengo que llevar la contraria por obligación para que haya ese debate de las dos partes, pero me gusta que tengas tu propia forma de pensar. Ya. ¿Qué pasaría si mañana te toca la lotería? Imagina que te toca no un gordo de la lotería de Navidad, que son, como digo yo, basura ya comparado con otros premios. 400.000 euros en Navidad es poquísimo. Pero imagínate te toca una lotería de esas Euromillón, que son 70 millones de euros. Claro. ¿Te convertirías en eso que estás diciendo? ¿En un millonario? No. ¿No? No, porque yo no voy a comprar lotería nunca, ¿no? Al final yo creo que la lotería simplemente sirve para engañar a los pobres diablos, ¿no? Que al final no tienen ni trabajo ni tienen nada, ¿no? Y o que sí, ¿no? Pero que realmente creen que que pueden hacerse ricos por comprar un boleto de esos, ¿no? Realmente sirve para engañar a las personas, ¿no? Y uno aprovecharse de ellas, ¿no? Yo algo que con lo que estoy en contra, ¿no? Entre eso también están las casas de apuestas, ¿no? Este tipo de cosas que yo creo que arruinan a la gente más de lo que ya está, y no creo que eso me vaya a pasar, porque en mi vida voy a comprar yo de eso, no sé. En fin, los juegos de dinero no tienen nada que ver conmigo, ¿no? En fin, Además se sabe que está todo trucado. Además, sí, claro, la propia ley exige que cuando tú echas un premio no, cuando tú compras un décimo de lotería, está estipulado por ley una cantidad de premios y una cantidad para el Estado. Cuando te toca el premio, una cantidad es para ti y otra es para el Estado. Entonces, lo que dices tú, nos engañamos los que compramos, pero ¿qué hacemos entonces? ¿Trabajar y ya está? No, a ver, trabajar. En fin, yo creo que al final vivimos una sociedad en la que si no trabajas no tienes... en fin, no eres nadie, quiero decir, no dispones de medios, en fin, financieros que te permitan llevar una vida digna, ¿no? Y ahí vuelvo yo con lo de las clases sociales, ¿no? Esto de que la gente necesite trabajar y que los medios de producción no este trabajo, ¿no? Porque bueno, una sociedad que produce, ¿no? Evidentemente el ser humano necesita producir para subsistir. Yo creo que el hecho de que los medios de producción son básicamente los objetos que hacen que haya producción y que luego se vende, luego se cree capital, no se cree dinero. La gente que tiene eso son muy pocas personas, ¿no? Que se lucran mucho. Y bueno, yo estoy en contra de eso, ¿no? Porque realmente creo que no se merecen, ¿no? lo que
lo que tienen, porque ni se lo han ganado ni son ellos los que están produciendo ese capital, ¿no? Y al final se lucran de lo que crean otros, dándole una parte que les permita básicamente, bueno, pues subsistir y depender económicamente de esos medios de producción que no son suyos, ¿no? No sé si me estoy haciendo entender, ¿no? Sí, tú te refieres, por ejemplo, no al granjero, no al agricultor, que es el que cuida el ganado o el campo, sino al mayorista, que es el que se lucra sin tocar el campo, simplemente porque por su ordenador, digamos, pasan unos números, recibe unos beneficios sin tocar nada, ni cansarse. A eso me refiero a la explotación por los terratenientes, por ejemplo, ¿no? Como tú me estás contando, pero eso pasa en todos sitios, ¿no? Al final la ley es más fuerte, ¿no? Y bueno, yo no estoy en contra de que se produzca, ¿no? Realmente no podríamos vivir en una sociedad en la que no se produce nada, ¿no? Pero es la manera en la que se produce lo que a mí me molesta, ¿no? Si no sé. Mira, tengo aquí una persona, no voy a decir quién es, pero me dice: pienso que no puedes basar tu vida en la suerte, debes trabajar para conseguir lo que quieres, bien en tu oficio, en estudios o en una carrera. Siempre la base es el esfuerzo y el trabajo. ¿Crees que es así? Claro, yo creo que en la vida hay que esforzarse y para conseguir cosas, o sea, nadie va a regalarte nada, ¿no? Y lo que he dicho, a mí no me molesta que una persona trabaje y se gane la vida, es más, es lo que tiene que hacer, ¿no? Todo el mundo debe aportar algo a la sociedad. Lo que me molesta es que haya gente que se gane la vida de una manera muchísimo más descarada, ¿no? Bueno, se permita, yo que sé, viajes privados, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues viviendo de esta gente que sí que se esfuerza, sí que trabaja y bueno, pues tiene una vida más o menos digna, ¿no? Que no siempre es el caso, ¿no? Al fin, hay sitios, hay tipos de trabajos que son ruineros realmente, ¿no? Y que bueno, que básicamente, bueno, pues te utilizan y etcétera, ¿no? Pero eso es lo que te he dicho, ¿no? Al final los empresarios solo piensan en enriquecerse ellos, no piensan en las personas que al final hacen que lo suyo funcione y bueno. Y hablando de las grandes empresas, ¿no? Es decir, tú estás más a favor de una empresa cooperativista en la cual todos son iguales, del beneficio de la empresa se benefician todos, una cosa así es lo que quieres decir. Sí, o sea, yo no estoy en contra, por ejemplo, de que yo que sé, una persona abra una tienda de, yo que sé, voy a decir esta tontería, una tienda de zapatos, ¿no? Y bueno, pues la gente vaya por sus zapatos y que bueno, pues que genere un cierto dinero y que bueno, pues que luego se vaya repartiendo de manera justa, ¿no? ¿Crees que todas las empresas grandes deberían repartir parte de los beneficios entre los trabajadores para que se sientan más dentro de ese beneficio, de la cadena de beneficios? Yo creo que eso no va a pasar, eso no puede pasar, porque no, cuando una persona posee eso realmente va a pensar en enriquecerse, ¿no? Y es la sociedad realmente, yo creo que la sociedad malva a las personas, ¿no? Y esto, en fin, yo creo que esto es una prueba muy flagrante, ¿no? Que, bueno, pues que si tú tienes una empresa va a pensar en ti, ¿no? Yo creo que las grandes empresas deberían ser estatales, ¿no? Al final yo creo que los beneficios deben ir a las personas que son las que, bueno, que hacen que la producción funcione, ¿no? Y yo creo que nadie debe enriquecerse, nadie debe tener derecho a explotar a nadie, ¿no? Yo creo que, como he dicho, las grandes empresas deberían ser del Estado, ¿no? Porque al final yo creo que en el Estado nadie se enriquecería de esa forma, ¿no? Yo creo que al final lo mejor es repartir en función de lo que los trabajadores producen, ¿no? Evidentemente que luego hay que no se dice así en español, luego hay que hacer que los servicios públicos funcionen, evidentemente, ¿no? Pero evidentemente creo que hay que repartir de manera justa, ¿no? Lo que un trabajador hace, ¿no? Que yo creo que todo el mundo debería tener los medios suficientes como poder subsistir de su trabajo, ¿no? En fin, a lo que me refiero, ¿no? Y eso pasa evidentemente por, bueno, pues porque lo que él hace, un trabajador se beneficia de lo que hace, ¿no? Y una persona que no tiene nada que ver, pues se beneficia, ¿no? Me refiero a eso. ¿De dónde sacas tú las ideas? De escuchar a la familia, los amigos, los vecinos, la tele. ¿De dónde sale tu idea? Mi idea, a ver, o sea, pues yo creo que antes de pensar así, o sea, antes de tener una idea fija, ya pensaba más o menos así. Yo de pequeño, en fin, no de pequeño, ahora la cosa está mejor, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero yo recuerdo que, en fin, yo cuando era un crío, ¿no? En fin, yo me acuerdo que, bueno, mi madre estaba sola, ¿no? Con mi hermano pequeño conmigo y
y lo pasamos bastante mal, o sea, yo me acuerdo de eso. Y eso fue, yo creo, el principio de mi conciencia de clases, ¿no? Al final yo me preguntaba, hostia, ¿por qué nosotros estamos así, no? ¿Qué hemos hecho para merecerlo, no? Y por qué otra gente que, bueno, pues que está tan bien y que al final, pues bueno, no ha hecho nada para merecerse, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando empecé a pensar, luego ya, pues bueno, vinimos aquí y tal, y empecé a interesarme, ¿no? Empecé a preguntarme por qué se decía que vivíamos en una sociedad libre, ¿no? Yo luego empecé a hacerme preguntas, ¿no? Sobre esta noción de libertad, ¿no? Hasta qué punto una persona es libre en una sociedad en la que tu libertad depende de lo que tenga en el bolsillo, ¿no? En fin, me refiero a que si eres libre, si tienes dinero, si no tienes dinero, te sometes a los que son libres. Por lo tanto, no estamos hablando tanto de libertad, sino más bien de privilegio. Y luego, para hablar de la pregunta que me he hecho, ¿no? De dónde saco esta idea, pues bueno, yo cuando empecé a preguntarme qué pasaba, ¿no? Porque la sociedad así, bueno, cuando empecé a entender la noción de capitalismo, de capital, de producción, de medio de producción, lucha de clases, conciencia de clases, etcétera. Y bueno, pues empecé a leer, bueno, ciertas alternativas, ¿no? Y evidentemente yo creo que la gran alternativa del capitalismo, y que creo que todo el mundo conoce, el comunismo, ¿no? Y fue a partir de ahí cuando empecé a informarme, ¿no? Sobre esta ideología. Empecé a leer libros, ¿no? Evidentemente el manifiesto, que es el que lees, ¿no? Por ende, y a partir de ahí fue cuando me fijé una idea bastante fuerte, ¿no? No todo el mundo comparte, ¿no? En realidad somos unos muy pocos, ¿no? La gente que piensa así, ¿no? Pero bueno, en fin, fue realmente a partir de ese momento, ¿no? Y bueno, hoy en día pues sigo enriqueciendo, ¿no? mi cultura sobre conciencia de clases, ¿no? Y bueno, me siento bastante privilegiado de alguna forma, ¿no? de haber llegado a esto, ¿no? En fin, una sociedad en la que, bueno, pues como que no se ve muy bien, ¿no? Al final, en fin, cuando uno piensa en comunismo suele pensar, bueno, en tiranía, en dictadura, en cosas de esas, pero yo voy más allá, ¿no? Yo creo que es verdad que en la historia del siglo XX sobre todo han pasado cosas bastante duras, ¿no? Durante la Unión Soviética, ¿no? Y mucha gente me dice, hostia, mira, si el comunismo no funciona, ¿no? ¿Qué está haciendo? Le digo, hostia, vete a África, mira a ver si el capitalismo funciona bien, ¿no? Así que bueno, en fin, yo creo que al final el ser humano necesita un sistema en el cual todos sean iguales, ¿no? A mí no me parece bien ya vuelvo a lo que te decía al principio, ¿no? No me parece bien que haya gente que vive mal, ¿no? Y yo creo que la primera lucha de esta ideología del comunismo es esto, ¿no? Que todo el mundo pueda disfrutar de una vida digna, ¿no? Todo el mundo se merece vivir bien, ¿no? Y bueno, es lo que yo pienso, ¿no? Al final sé que la mayoría de la gente no piensa como yo, pero bueno, no sé. Entonces tú te basas en que has estudiado ciertas culturas como la comercial, digamos, que es la americana, la europea, que está basada en la unidad, y digamos Rusia, que es el comunismo. ¿Y te parece más natural la forma de pensar y de actuar en un país como Rusia? Bueno, Rusia, Cuba, China, más o menos. No era solo Rusia, ¿no? En Cuba también se consiguió un país comunista que incluso hoy en día a nivel de igualdad es un país bastante desarrollado, ¿no? Aunque realmente no los considero comunistas hoy en día, ¿no? Los considero más bien, bueno, socialistas bastante fuertes, pero realmente no creo que hoy en día sean comunistas, ¿no? Estás hablando de 3 países que 2 de ellos son usurpados por dictadores. ¿Usurpados? Sí, usurpado el poder por dictadores. Los Castro están en el poder por la dictadura que llevan desde que entró el hermano del actual, y China está usurpada por el hijo del dictador Mao. Bueno, hoy en día China no es comunista ni de lejos, ¿sabes? O sea, aunque ellos serían socialistas, no sé qué, ellos hoy en día no son comunistas. Yo creo que incluso cuando Mao estaba en el poder no hizo bien ciertas cosas, ¿no? Otras sí, pero muchas no. Luego que me digas que, por ejemplo, Castro sea un dictador, discrepo bastante con tu idea, ¿no? Yo no creo que Castro fuera un dictador, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final cada uno.
No, está bien que lo debatas, porque a mí lo que me gusta es que cada uno tenga mentalidad propia. ¿Por qué dices que Castro no es un dictador? Pues digo que Castro es un dictador porque desde el primer año en el que no sé cómo se dice en español, ¿sabes? Estoy perdiendo el idioma. Se levantó contra el gobierno que había. Sí, se levantó Hizo un golpe de Estado. El gobierno de Fulgencio Batista, que era una dictadura, en 1959. Bueno, a partir del primer año fue cuando empezó a luchar por la alfabetización, el derecho a la salud, a la educación, y bueno, consiguió cosas muy difíciles de creer, pero que se consiguieron, ¿no? Una de ellas fue, por ejemplo, acabar con el alfabetismo. En un año consiguió acabar con este analfabetismo, y también consiguió, bueno, hacer reformas agrarias, ¿no? Que bueno, como te he dicho, que vayan al Estado y que puedan repartir las riquezas de manera mucho más justa. Hoy en día Cuba es uno de los países que tienen, bueno, un sistema de salud es uno de los países con el sistema de salud más avanzado del mundo y público además. Así que depende de qué tipo de dictadura me hables. Que Castro fue una persona autoritaria, no te lo niego, pero yo creo que, en fin, de alguna forma también intentó hacer que la gente pudiera beneficiarse de lo que hacía, ¿no? De lo que producía, ¿no? Y yo creo que a pesar del bloqueo de Estados Unidos, etcétera, incluso el bloqueo económico, hoy en día Cuba es un ejemplo clarísimo de que una sociedad de la igualdad es posible, ¿no? Y que el estado de bienestar es algo posible, como te estoy diciendo, ¿no? Aunque no entiendo realmente por qué me hablas de en qué te basas para pensar que Castro fue un dictador, no más allá de un... ¿Sabes quién es Franco en España? Por supuesto. ¿Sabes que también pegó un golpe de Estado y derrocó al gobierno que estaba? Es que no es lo mismo, o sea... ¿En qué no es lo mismo? ¿Sabes quién fue Fulgencio Batista? Sé que era el poder que estaba democráticamente elegido. Democráticamente elegido, no. En 1953 Fulgencio Batista hizo un golpe de Estado en Cuba porque, bueno, pues, apoyado por la CIA para básicamente seguir expoliando a los cubanos y que Estados Unidos pudiera seguir enriqueciéndose del sufrimiento cubano, ¿no? Y eso desde 1898, que fue cuando Estados Unidos le ganó la guerra a España, la guerra de Cuba, y a partir de ahí fue cuando, bueno, industrias como la industria azucarera cubana, que incluso hoy es una de las más grandes, pues fueron para Estados Unidos, ¿no? Y realmente, pues pudieran ellos beneficiarse, ¿no? Y realmente el pueblo cubano estaba harto, ¿no? Y no se habla de golpe de Estado, sino más bien de revolución. Estamos hablando de la revolución cubana, ¿no? No se ha hablado de hablar de Che Guevara, en fin, todos estos personajes de la revolución, y el pueblo estuvo con esos revolucionarios. Así que en un golpe de Estado realmente el pueblo está en contra, ¿no? Esto fue una revolución popular, ¿no? Así que en lo de que fue elegido democráticamente Fulgencio Batista te equivocabas, y Cuba no es una democracia. No me equivocaba, No, sí, te equivocabas, fue un golpe de Estado. Fue después. Primero fue elegido democráticamente. ¿Seguro? O sea, en el 53 sí. No hizo un golpe de Estado. En el 53 hizo un golpe de Estado, ¿no? 52. No, me parece que fue después. Pero bueno, después sí era dictador y ahí se levantó lo que es la Revolución Cubana. Pero sabes que en todos los países están tachados. No lo digo yo, sino lo dicen las formas de hablar. Como dictaduras está ahora mismo Venezuela, ciertos países árabes que no se nombran porque tienen tanto poder económico y petrolero que no se les puede juzgar porque son amigos de americanos. Entonces solo se tacha de dictaduras a los que no están a favor de Estados Unidos, que son Venezuela, Cuba, China, y Rusia no se le llama dictadura, pero sí se le llama un gobierno, algo así, que es un máximo poder, que es Putin, que se sabe que ha hecho muchas barbaridades para conseguir ganar las últimas elecciones, como por ejemplo cambiar las leyes porque no se podía volver a presentar y las ha cambiado para volver. Entonces por eso me gusta que tengas libertad y que tengas la forma de pensar. Bueno, hoy en día Cuba Rusia no es comunista, o sea, yo supongo que se lo saben, ¿no? Rusia no sabe ahora mismo lo que es, solamente intenta volver a ser una potencia económica.
y política. Sí, pero que comunista no es ni de broma ya, en fin, no sé si... Hombre, yo te digo una cosa, el comunismo no existe. En lo que es el planeta Tierra no existe el comunismo. Tal como existe. Tal como se creó, no existe. No existe, seguro que no. No, porque Cuba tiene un gobierno, llámalo revolución, pero es un gobierno forjado a través de las armas. El poder se defiende a través de las armas, se tolera y se respeta a todo el que está a favor, y a lo que está en contra se doblega. Entonces no es una forma de ser comunista. El beneficio va para el Estado, los cuales viven de lujo, mientras que la gente sí es verdad que tiene repartido un sueldo mínimo. Por eso habrás visto reportajes en los que los coches son de 1950, no tienen recambio, las tienen que fabricar ellos mismos. Entonces, eso no es el reparto de un beneficio, igual que en China. China es una de las superpotencias, tanto económica, social, científica y de todo, pero hay gente que está viviendo muy pobre, hay gente que está viviendo, lo que dices tú, muy rica, y después está el poder político, que es el que vive a costa de todos. Sí, bueno, estoy de acuerdo con lo que dices. Yo creo que uno de los grandes errores que ha tenido el comunismo en la historia de la humanidad ha sido que al final los líderes han vivido como no querían que la gente viviera realmente, ¿no? Y en eso estoy de acuerdo, ¿no? Pero más allá de que hayan vivido con lujos, ¿no? Fidel Castro, tenía un casoplón increíble, ¿no? Y bueno, entre otros líderes comunistas, estoy de acuerdo con lo que dices, pero yo prefiero que un líder tenga, en fin, viva muy bien, que no estoy de acuerdo. En fin, yo creo que, no sé si conoces a Pepe Mujica, ¿no? No sé si sabrás quién es, pero en fin, fue un presidente de Uruguay que básicamente vivió como todo el mundo, pero yo prefiero que básicamente, porque yo miro que me importa realmente el pueblo, ¿no? Yo creo que el pueblo viva bien, o sea, yo creo que la gente yo creo que la gente coma, ¿no? Como decía, así, bueno, yo creo que la gente viva bien, ¿no? Y eso pasa porque sí, ¿no? Una cierta igualdad, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que me dices, ¿no? Con que, bueno, Mójica, si sé quién es, perdona que te interrumpa, ¿no? Sí, y además es una de las personas, no solo que yo creo que ha sido de los mejores políticos mundiales de la actualidad, sino que creo que ha sido de las personas que más ha interesado quitarla del medio. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿eh? Estoy muy de acuerdo. No interesaba la imagen que estaba dando de persona que podía vivir con un sueldo mucho menor de lo que cualquier político, estaba repartiendo, dando calidad de vida y estaba haciendo muchas cosas bien que no interesaba a poderes fácticos y económicos, que son los que al final manejan los países. Ya, por supuesto, al final le ponía completamente a todo tipo de oligarquías, ¿no? Como me estabas diciendo, y en fin, para mí me parece un grandísimo político, pero también una grandísima persona, ¿no? En fin, lo que Mujica es un ejemplo, ¿no? De lo que debería ser, ¿no? Ser un político que al final vivir como vive tu pueblo, ¿no? En fin, sí, además se denominaba que él lo decía, no era comunista, sino que lo que quería era una igualdad social. Sí, él lo decía. Yo recuerdo que él decía que la dictadura del proletariado era una utopía, y no estoy de acuerdo con él, ¿no? Pero más allá de que esté de acuerdo, ¿no? Yo creo que fue una grandísima persona, ¿no? Y que consiguió cosas increíbles, por ejemplo, reducir el porcentaje reducir la pobreza del 30%, por ejemplo. Eso recuerdo que lo hizo, fue algo muy, muy grande, ¿no? Y una pena que haya dejado el puesto, ¿no? Pero evidentemente ya tiene una edad, ¿no? Pero ya te digo que fue... No lo ha dejado, le han obligado. No lo dejó por... No sé si por eso, pero dijo que fue por la muerte de su perra. No sé si te acuerdas, no sé si habrá hablado de eso, ¿no? Son excusas. En otras entrevistas lo ha dicho claramente, que no se sentía con fuerzas para luchar contra las fuerzas que estaban haciendo que todo lo que estaba intentando se lo doblasen, se lo tergiversasen, y es que es mayor, tenía muy claro lo que quería, no se iba a dejar utilizar, y ya estaba cansado de luchar con esos poderes fácticos y económicos que están siempre detrás del poder, que es lo que pasa. Sí, claro, por supuesto, estoy de acuerdo con lo que dices. Y eso pasa en cualquier país más o menos socialista, ¿no? En fin, al final yo creo que todo eso viene del imperialismo estadounidense, ¿no? Al final yo creo que, en fin, los Estados Unidos, que son la potencia más grande que hay en el mundo,
básicamente intentan imponer por la fuerza, bueno, pues su manera de hacer las cosas, ¿no? Su manera de producir, su manera de, bueno, pues su manera económica, que es el capitalismo, ¿no? Y bueno, todo lo que suponga eso realmente van a ir a saco, ¿no? Como se dice, ¿no? Y eso, bueno, sucede por ejemplo hoy en día en Venezuela, ¿no? Si Venezuela está así, una de las causas también es el bloque económico, ¿no? En fin, yo creo que por ejemplo con Hugo Chávez la cosa iba mejor, ¿no? Como suele decir, ¿no? De hecho, muchos inmigrantes de Sudamérica iban hacia Venezuela, ¿no? Para conseguir una mejor vida, ¿no? Hoy en día no es así, ¿no? El bloqueo económico cada vez más fuerte. Tampoco sé realmente hasta qué punto está haciendo mal las cosas Maduro, pero bueno, en fin. Pero lo que está haciendo mal es que tiene la posibilidad de hacer de verdad una revolución a nivel Sudamérica y lo están dejando por lo que está haciendo, que es arruinar a su país, arruinar a su gente y sobre todo intentar que todo el que piensa distinto a él se doblegue, y eso no puede ser, porque tiene que darse cuenta de que no estamos en un país o en un mundo que no se conoce. Ahora están las redes sociales, están los móviles. Yo he tenido la suerte de tener entrevista en directo aquí en la antena a lo que llama una subversiva venezolana que pertenece al gobierno del que está en el poder, no a la dictadura sino al gobierno, y estaba hablando en directo y estaba escuchando los tiros, estaba escuchando las carreras, y eso es una pena, que simplemente por pensar en contra te estén persiguiendo a tiros. Eso no creo que sea bueno ni para Venezuela ni para cualquier país que lo intente así. No estamos en esos tiempos. No, estoy de acuerdo, ¿no? Pero sí, no, estoy de acuerdo. O sea, yo, aunque realmente discrepo bastante con Venezuela, con Maduro, realmente yo Maduro no lo considero comunista de ninguna forma, ¿no? No lo es. No, claro que no. Yo no estoy diciendo que lo sea. Pero bueno, en fin, yo creo que Hugo Chávez lo hizo bien, pero en fin, yo creo que Fidel Castro, que Maduro pues de alguna forma está jodiendo todo, ¿no? En fin, yo he pensado que bueno, Maduro hacía lo que podía y al final, pero bueno, en fin, yo creo que la calidad de vida de Venezuela haya bajado tanto en tan poco tiempo, creo que también tiene algo que ver, ¿no? En fin. Tiene que ver muchas veces también el exterior. Interesa dar esa imagen de que todo va mal para que se hable peor aún de la situación. Sí, también se empeora muchísimo, ¿no? por los medios capitalistas, ¿no? Evidentemente CNN, por ejemplo, la BBC, mostraban a Venezuela como un país donde todo el mundo se está muriendo de hambre. En fin, eso tampoco, ¿no? En fin, Venezuela está mal, sí, pero en fin, yo creo que hay que dejar a Venezuela en paz, no sé si me entiendes, ¿no? Venezuela es un país con sus problemas, con una inflación terrible, pero que yo creo que la presión de Estados Unidos me parece injusta, ¿no? Con lo que ocurrió con Guaidó, ¿no? Que, en fin, con Trump diciendo que sí, que él tenía que ser el presidente, no sé qué. Yo creo que al final Venezuela tiene una identidad propia, ¿no? Que el antiimperialismo, ¿no? Ellos evidentemente se identifican con Simón Bolívar, ¿no? Que fue un libertador no recuerdo de qué parte, ¿no? Pero evidentemente el liberador de Sudamérica. Es considerado el libertador de la lucha por la libertad de Sudamérica. Sí, la verdad, claro. Y bueno, pues yo creo que hay que dejar Venezuela en paz, ¿no? Y me parece bastante revelador, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, a grandes famosos tipo Alejandro Sanz diciendo que sí, que Venezuela, que Guaidó, en fin. Me parece un oportunismo muy muy barato, no sé si me entienden, ¿no? Al final esa gente con mucho dinero que le da igual realmente, ¿no? Así que bueno. A ver, en eso tienes toda la razón. Además, se ha demostrado que Guaidó es una persona que está vendida a ciertos poderes, entre ellos el americano, y lo que quiere es simplemente aprovechar la oportunidad de ser ahora el liberador de Venezuela, cuando Venezuela lo que necesita es alguien que sea de allí, que piense por la gente de allí, que luche por lo de allí, no por quedar bien ante América ni ante nadie. Ya, pero al final Guaidó era un oligarca y ya está, en fin, como cualquier, en fin. Al final lo único que quería era, bueno, pues hacer lo que ocurrió en Chile con Allende, ¿no? En fin, o en otros sitios, ¿no? Pero, en fin, no va a poder ser, ¿no? En fin, yo creo que Venezuela va a resistir y que al final lo que va a pasar va a ser que, bueno, que Venezuela va a seguir con su
con su manera de ver las cosas y que yo apoyo de alguna forma. No son comunistas, pero yo apoyo su ideal de socialismo, ¿no? Realmente. Pero bueno, yo creo que hay cosas que mejorar, ¿no? Pero yo creo que el bloqueo económico no ayuda en absoluto, ¿no? Y eso es algo de lo que no se habla, ¿no? Los medios nunca hablan del bloqueo económico, nunca habla de la influencia de Estados Unidos, ¿no? Al final en Venezuela siempre se habla de Maduro, de que Maduro lo hace mal, que tal, que Guaidó, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final los medios tienen que... Pero al final yo creo que un medio que no dice la verdad no se puede considerar medio, ¿no? En fin, es un instrumento, ¿no? Al final, sí que bueno. A ver, en realidad libre nadie es. Eso lo primero. No. Todo lo que tenga dependencia de vivir de la publicidad, de vivir de una subvención, de vivir de una ayuda, ya depende de eso precisamente. Claro. Por eso los medios que escriben sobre Venezuela o sobre mil cosas tienen que gustarle a la gente, bueno, a los propietarios, ¿no? de ese medio, somos claros, ¿no? A la gente que sea el capitalista que le interesa, que quiere leer lo que ponéis, ¿no? Que no sé, tú no vas a hacer tú no vas a escribir algo para una persona que no quiere leer, ¿no? Eso. Yo te puedo contar un caso concreto aquí en Murcia. Sí, vale. Una persona que ha hablado mal del gobierno regional, que ha hablado mal de ciertas grandes multinacionales murcianas, ha hablado en una radio y esa radio ha recibido una subvención privada de 250.000 euros y tiene concedidos 2 años más. Es decir, esa radio, por no volver a hablar de ese tema, porque esa persona no vuelva a hablar en esa radio, va a recibir 750.000 euros en 3 años. Sí, pero como te he dicho, ahora he hablado de la sociedad, ¿no? Al final vivimos la dictadura del dinero, ¿no? Al final, no sé, como que todos dependemos de eso, ¿no? Y como que... Y ahora te rompe, ¿no? Ahora te pregunto, tú imagina que eres el dueño de esa radio. ¿Qué harías? ¿De qué? De esa radio. ¿De qué ¿Te radio? imaginas de esa radio que ha venido a hablar una persona y voy yo, que soy el dueño de tanta esto, y te digo, Abraham, quiero que esa persona no vuelva más y ese tema no se tocó más. Toma, 250.000 y durante 3 años te doy otros 250.000 euros. ¿Qué haces? Si yo soy el propietario, pues... Sí, el dueño absoluto de la radio. Bueno, yo no me vendería, en fin, no sé si me entiendes, ¿no? Al final... Te bloqueo, te cierro, te hundo. ¿Pero por qué una persona va a bloquearte? Pero porque tengo la pasta para hacerlo. Elige. Yo no sé nada del mundo de la radio, tú sí, porque tienes una radio, ¿no? Bueno, como la radio piensa, si no es una radio, piensa algo que te gusta. Tú imagina que en la casa donde vives, yo te digo, te dejo vivir en esa zona, en ese barrio, con tu familia, y te doy 750.000 euros en 3 años porque no vuelvas a decir o hacer algo. Y si no, te voy a hacer la vida imposible. Pero a ver, ¿por qué alguien va a hacerte la vida imposible? No sé si me entiendes. En fin, que no sé por dónde coger lo que me estás diciendo. A ver, tú imagina, vives con tu madre y con tu hermano. Vale. Y tú por hablar, como estás hablando, ahora viene un tío y dice, Fernán, Abraham no tiene que hablar más en la radio, no, porque tiene una forma de pensar muy libre, tiene un pensamiento libre, y yo quiero que la gente que oiga Radio Cómplices sean borreguitos. Entonces, a mí me da 750.000 euros a cambio de que tú no puedas hablar en Radio Cómplices ni en ninguna otra radio. Vale. Pero te voy a hacer la vida imposible. ¿Tú a mí? Claro, porque yo tengo que conseguir que tu pensamiento libre no llegue a ningún lado. Impido que estudies, sí. Impido que tengas amistades, impido que tu madre tenga trabajo, impido que tu hermano tenga amigos, y me meto para que tu vida sea un infierno. ¿Qué haces? ¿A qué es jodido? Sí, claro, pero es jodido, pero el sistema sí es jodido, ¿no? Es que eso es lo que hacen con Venezuela, por ejemplo. Los países que están a favor de que ese gobierno de Chávez sea dictatorial o no, caiga, el gobierno de Cuba caiga, el gobierno de China caiga, se habla mal, se critica, se le ponen trabas para precisamente que la gente diga, joder, qué mal viven, qué mal esto. Pues esa es la forma de actuar del poder económico. A las personas que tienen mente libre los doblegan. Sí, claro. Bueno, a mí no creo que me doble nunca, ¿no? Ya te digo que yo tengo una manera de pensar muy, muy firme, ¿no? Que no creo que a mí nadie vaya a doblegarme, pero ya te digo que, en fin, sí, estoy de acuerdo con que y eso en todos los sectores, ¿no? Por ejemplo, en el sector de la educación, el comunismo se ve, vamos, igual que
el nazismo realmente. Y dices, hostia, macho, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Y bueno, en fin, la manipulación al servicio de estas minorías, ¿no? De esta oligarquía, al final es algo que ha existido siempre y yo espero que algún día cambiará, ¿no? Yo creo que la sociedad evolucionará algún día, ¿no? Porque al final yo creo que si no es así, estamos destinados a la extinción de la especie humana, ¿no? No sé si me entiendes. Has nombrado una cosa que me ha gustado y es porque has dicho que el comunismo está tratado casi como el nazismo. ¿Sabes el por qué, no? Sí, o sea, yo... Por la imagen de Lenin. La imagen de Lenin. O de Stalin. O Stalin. Bueno, los dos fueron bárbaros. Lenin y Stalin. Los dos han sido grandes caciques dentro del comunismo. Y los dos han hecho... Es lo que suele pasar cuando la historia la escribe el ganador y no se escribe neutral. Ya, por eso, en fin, yo creo que la historia debe escribirse como fue, ¿no? En fin, yo creo que... Bueno, en fin, depende de la interpretación, ¿no? Yo ahora mismo me pongo a decir que Stalin no fue un dictador, yo creo que, vamos, me cae... Bueno, no voy a decir eso, ¿no? Te queda del pulpo. Tampoco voy a decir eso, ¿no? Pero tampoco creo que fuera tan antidemocrático, ¿no? Como se le pinta, ¿no? Si la historia la cuenta el que gana, siempre será diferente. Sí, por supuesto, en fin. Sí, claro, en fin. Y eso es así, ¿no? En fin, yo creo que se ha mentido mucho, ¿no? También sobre el comunismo, ¿no? Yo he llegado a oír que Stalin mató 100.000 personas. Digo, hostia, macho, eso no es verdad, ¿no? En fin, no pasó. A ver, hay datos que dicen que sí. Lo que pasa es que ahí vamos a lo de siempre. ¿Stalin sabía que se había matado a esa gente o simplemente sus mandatarios lo hicieron diciendo que sí lo sabían sin que él lo supiese? Eso es la historia, que siempre el ganador lo dice de una manera sin saber, sin afianzar datos. Simplemente vamos a tachar la historia de una persona y vamos a hacer que todo sea cosa de él. Y claro, por supuesto, eso al final es una manera de manipular bastante cobarde, ¿no? Pero, en fin, lo de las 100.000 personas es falso. Te voy a dar un dato. Antes de que Stalin llegara al poder, en la Unión Soviética, en fin, no sé la cifra exacta, pero cuando terminó de gobernar la población creció. En fin, si tú matas a 100 millones de personas en tu país y que cuando tú dejas de gobernar tu población crece, yo creo que, bueno, en fin, no sabe las cuentas, ¿no? No sé si me entiendes. Sí, no, que te vuelvo a decir, la historia la cuenta el que gana y entonces no se cuenta los beneficios que dejó, sino que se intenta tachar la imagen, porque no interesa, claro, porque a ver, es que la historia, y hay que reconocerlo, la mayoría de la historia de la humanidad la ha escrito el poder económico. Por supuesto. Y yo creo que, por ejemplo, sobre la Unión Soviética no se habla de la media de consumo de calorías, ¿no? De la gente que era superior, por ejemplo, a Estados Unidos. No se habla de que prácticamente todo el mundo podía trabajar, no se habla de que la educación era gratuita, de que, en fin, de que la salud era gratuita, esas cosas no se habla del estado del bienestar, no se habla de que, bueno, de que dictadura y tal. Y bueno, eso también hace que la gente pues no tenga espíritu crítico tampoco, ¿no? Y bueno, en fin. No, y ahora no se habla ahora solo se habla de la mafia que hay, de lo corrompido que está y de lo dejado que está todo. Pero la culpa ¿quién la tiene? Precisamente los políticos que ahora van de comunistas y lo que están es haciendo enriquecimiento propio, es decir, están haciendo otra dictadura económica, pero no social. No es un reparto de beneficios, sino que están haciendo acopio y ahora mismo el gobierno se sabe que está corrompido, se sabe que hay unas mafias tremendas y nadie hace nada. Al revés, solo se critica. ¿De qué gobierno habla exactamente? De Rusia, de lo que era la antigua Unión Soviética. Bueno, en día Rusia sí está gobernada por la oligarquía y ya está. O sea, Rusia no tiene nada democrático ni nada. Fin. Ahora hay una dictadura, pero es de la mafia. La mafia sí, claro, manda tanto o más como el gobierno de Putin. Cuidado. Sí, claro, no digo que no. Yo creo que al final cuando Gorbachev, si no me equivoco, impuso la perestroika, a partir de ahí, evidentemente, la mafia empezó a florecer, ¿no? E incluso antes, ¿no? Había mucha corrupción y, evidentemente, eso hoy en día ha hecho que hoy en día Rusia sea un país gobernado por oligarquías, ¿no? Realmente no por un gobierno, ¿no? El segundo partido político más votado en Rusia es el Partido Comunista Ruso, pero realmente no creo que ese tipo de oligarquías vayan a dejar que esa gente gobierne nunca, ¿no? Además, incluso en ese partido hay oligarcas, así que realmente, en fin. A ver, no solo eso, sino que la división de la URSS en las repúblicas soviéticas que son ahora, precisamente fue parte de la
forma de dividirse la mafia las secciones, es decir, los países. Porque como Rusia tenía mucho poder el Partido Económico Comunista, mientras que así como países ya no, y perdió todo el poder. Sí, aunque realmente, o sea, a partir al final del mandato de Stalin fue cuando Rusia empezó con la Unión Soviética, empezó a dividirse en opiniones, ¿no? De una parte el anti-estalinismo, en fin, la desestalinización, ¿no? Y a partir de ese momento fue cuando realmente Cuba empezó a entrar la Unión Soviética, perdón, empezó a entrar una decadencia, una contradicción de opiniones que hizo que al final, pues el capitalismo súper fuerte de los Estados Unidos realmente pues terminará ganando, ¿no? Sí, pero también yo por lo que la historia que yo vivo, no la historia contada ni la historia leída, sino la historia que yo vivo, a mí me está demostrando que Estados Unidos no tiene tanto poder más que de la imagen de la Segunda Guerra Mundial, de la cual ahora mismo lo único que tiene es que tiene mucha potencia, ¿cómo se dice?, de bombas atómicas, pero lo demás, económicamente, le gana China, le gana Japón, le gana la Comunidad Económica Europea, incluso los países sudamericanos, si se juntasen, ganarían al poder económico americano. Lo que pasa es que es la imagen lo que tiene mucho poder de información y de desinformación. Sí, realmente el núcleo de la manipulación de información, ¿no?, por los medios, al final el núcleo del capitalismo, ¿no? Y al final, bueno, pues en fin, los medios capitalistas al final escriben lo que ellos quieren, ¿no? Lo que al final los oligarcas quieren, los oligarcas capitalistas quieren, y eso, bueno, pues así, bueno, en fin, supongo que algún día cambiará, ¿no? Pero no creo que sea dentro de poco, ¿no? En fin, no sé, pero no, que sí, pero... Y volviendo a la disfunción o la de diferencia social, a la disgregación de valores, ¿crees que no, en ese sentido, no sería mejor dejar de lado todas las políticas, decir, mira, vamos a mirar por el ser humano, en vez de políticas de derechas, de izquierdas, de si es socialista o si es comunista o es demócrata? ¿No crees que es mejor dejar la política y empezar a sacar una normativa en la que se fije solamente en la calidad humana? ¿O eso es una utopía? Eso, no sé si me está hablando de anarquía, no sé, pero yo te digo que, en fin, a partir del momento en el que tú quieres cambiar la sociedad o quieres hacer un cambio en una sociedad, en fin, en un país, lo que sea, estás haciendo política. O sea, que no puedes dejar de lado algo que estás haciendo, ¿no? Yo personalmente, por lo que he podido leer, estudiar, etcétera, creo que la única manera posible para que... La manera que yo veo más viable, evidentemente, no sé si algún día el mundo evolucionará y consigamos una sociedad igualitaria, yo espero que sí, pero yo sinceramente creo que el comunismo en sí tiene mucha lógica, ¿no? Por la propagación de la conciencia de clase, por lo que es la lucha de clase en sí, y bueno, yo creo que la gente cuando entiende eso es cuando realmente se da cuenta de que, hostia, pues no estamos haciendo algo que beneficie a la mayoría y que al final estamos perjudicando a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, yo creo que no sé si tú conocerás algo de esta ideología más allá de lo que ha podido pasar en la historia del siglo XX, no sé. No sé. ¿No? Bueno, no sé si quieres que te hable de algo, no sé. Sí, habla. Habla. Bueno, sí, a ver, o sea, la ideología comunista al final lo que busca es la igualdad social, ¿no? Y eso evidentemente pasa porque no existe la propiedad privada, ¿no? O sea, lo principal del comunismo es la supresión de las clases sociales. Eso pasa por la supresión de la propiedad privada. O sea, tú cuando tienes una propiedad privada estás dividiendo a las personas, y eso pasa en la educación. Por ejemplo, las escuelas privadas dividen a las personas, ¿no? Escuelas públicas, escuelas privadas, la salud igual. O sea, en Estados Unidos hay un montón de gente que se muere cada año de enfermedades que, bueno, pues que se podrían curar perfectamente, pero que como no se curan. Al final, el capitalismo yo lo veo como una forma, y perdóname la palabra, pero una forma de fascismo, ¿vale? O sea, yo creo que esta ideología va completamente en contra del ser humano, ¿no? Y va más allá porque en una sociedad cuando se produce, por lo que te he dicho, o sea, el ser humano produce, ¿no? El ser humano necesita producir, necesita crear
bueno, necesita crear objetos para subsistir, ¿no? Comida, en fin, tal. La manera de producir solo beneficia a una minoría, ¿no? Se produce ropa, por ejemplo, bueno, la gente se puede vestir gracias a esa ropa, pero se produce con mano de obra de gente que, bueno, pues que probablemente no tenga, vamos, esté fatal, ¿no? Y yo creo que, en fin... Es decir, yo vivo en Rusia, quiero montar una zapatería para contratar una serie de gente, si no, ¿para qué voy a montar? Si voy a ganar lo mismo que el trabajador, ¿no? Ya, pero yo me refiero a que me parece una forma de tiranía, ¿no? Utilizar a personas que necesitan capital, ¿no? Que necesitan dinero, bueno, para enriquecerte tú. En fin, no creo que una persona se merezca eso por el simple hecho de, bueno, de venir de una familia de oligarcas y ya está, ¿no? En fin, no sé. Pero es que es el pez que se muerde la cola, es decir, para que haya una empresa y sea pública tiene que haber que alguien mande la empresa. Si va a trabajar, claro, y va a recibir los mismos beneficios que un trabajador, la responsabilidad no es la misma. Sí, es la misma. O sea, tú puedes estar, tú puedes gestionar, se dice, gestionar una empresa, en fin, ser la cabeza, pero por ejemplo yo creo que Amancio Ortega lo único que hace es, Amancio Ortega, podría ponerte a cualquier otro oligarca, es básicamente, en fin, nada, en fin, no sé si me entiende, ¿no? Yo creo que ese tío lo único que hace es enriquecerse y ya está, no creo que básicamente mucho la cabeza con papeleo ni nada, ¿no? Y bueno, volviendo a lo que tú me decías, ¿no? De que si tú llevas una empresa pública, estoy de acuerdo con que, bueno, aunque tú, bueno, tienes una cierta responsabilidad, pero eso no te permite aprovecharte de los demás, ¿no? En fin, para mí eso es algo inmoral, ¿no? Por tanto, yo lo que creo es que los medios de producción, ¿no? Los medios de producción que hacen que se produzcan cosas, pertenezcan al pueblo, pertenezcan a la mayoría y que benefician a la mayoría, ¿no? Yo es lo que creo. En fin, hoy en día los medios de producción pertenecen a pequeños parásitos, ¿no? Que básicamente pues utilizan, ¿no? a esta clase obrera, ¿no? Al final la burguesía utiliza a la clase obrera del mundo entero, ¿no? Para enriquecerse. Yo creo que eso es algo injusto, ¿no? No creo que nadie se merezca eso, no creo que nadie se merezca, o más bien tenga derecho, ¿no? a eso, en fin, no sé si me entiendes. Tú eres joven, estás estudiando. ¿Qué te gustaría estudiar? ¿O sacar de carrera? ¿O has pensado ya? Bueno, estoy estudiando una carrera, me he empezado este año, y bueno, es para ser profesor de español, básicamente, no tiene nada que ver con mi ideología, o sea. A ver, repite qué es lo que quieres hacer. Profesor de español, sí. Profesor de español. Sí. Es decir, tú vas a dar clase a jóvenes y enseñar a hablar español. Claro. Y cobrarás un dinero por ello. Sí. Y tendrás por encima un director o persona responsable. Claro, bueno, yo voy a trabajar en lo público, evidentemente. Pero... Sí, pero aún así habrá un director por encima tuyo. Claro, por supuesto. Imagínate ¿Te parece lógico que ese director cobre más que tú? O sea, a ver, a mí lo que no me parece lógico es que se enriquezca con mi trabajo. O sea, a mí me parece lógico que cobre más que yo, sí, porque tiene más responsabilidades que yo, pero no me parecería lógico que yo produciera un dinero y que esa persona se lucrara de ese dinero, ¿no? Y ahí es donde bueno, volvemos no sé cómo explicarlo, ¿no? A la noción de lo público realmente, ¿no? Al final lo público beneficia al pueblo, ¿no? Sí, pero incluso los colegios públicos, sabes que cuanto más aprobados, cuanto mejor sean sus alumnos, más subvenciones reciben. A más subvenciones, más cobra el director. Sí, pero no se están aprovechando del trabajo de nadie, no sé si me entiendes. O sea, un director no es un empresario, o sea, que tiene algo que debería ser público, ¿no? Al final la educación debería ser pública y es pública en la inmensa mayoría de los países, ¿no? No sé si en todos, pero que sí, no sé. Eso ya lo irás viendo. Sabes que te queda años de estudios y después de oposiciones. Claro, no sé. Y después de las oposiciones, años de interino hasta que seas plaza fija.
Bueno, no sé si aquí funciona igual que allí, no sé. Hombre, yo te hablo aquí. Tendré que ver, ¿no? Ya, claro, yo no estoy allí, así que no sé. Hombre, sería ilógico que estudies para ser profesor de español en España. Sí, no tiene mucho sentido, ¿no? Hombre, a más de uno nos haría falta, porque a veces le pegamos unas patadas al diccionario que, sobre todo los políticos, habría que enseñarles más de una vez que volviesen a la escuela para aprender a hablar. Sí, por supuesto, sí. Sí, no sé si estás pensando lo mismo que yo, no sé. Abraham, Bien, dime. ¿cómo te sientes? ¿En qué sentido? Has hablado en la radio durante 1 hora, exactamente ahora. Pues bien, no sé. Pasa rápido, o sea, simplemente estoy hablando con alguien y ya está. En fin, tampoco pienso en la radio, en fin, no sé. ¿Te das cuenta que ahora hablas más despacio y más tranquilo? Sí, en fin, sí, bueno, sí. Que al principio hablaba... ¿Sabes qué me ha dicho la persona que me ha mandado el primer mensaje? ¿Te acuerdas que te lo leí? Sí, claro. Que decía... Pienso que no puede basar su vida en la suerte, debes trabajar. Eso fue tu tía Isa. Sí, vale. Y además me estaba diciendo de vez en cuando, no lo líes mucho, sé bueno, que es su primera vez. Dice, es muy inteligente, ya lo ves. Dice, se parece a su tía. Sí, ¿no? Sí, y tu madre también estaba mandando mensajitos, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, hasta he eliminado uno que no sé lo que pondría, pero seguro sería para meterse conmigo. Estaba poniendo, ahí lo quiero, si lo estoy escuchando yo. Y después se reía y me dice, me encanta mi hijo. Dice, es inteligente, ya te lo dije. Y cuando le he dicho, digo, aún le queda mucho por centrar, y dice, es joven. Digo, sí, pero tiene muy buena base. No, tienes muy buena base. Sí, pero poco a poco, pienso, tampoco. Bueno, a ver. Digamos que voy aprendiendo. No, y además que tienes poca edad, no voy a decir la edad, pero eres mucho menor que yo y todavía te queda mucho. Y tienes una cosa que me gusta, que es la base y la convicción de que lo que dices no solo lo has estudiado, sino que has sacado tu propia teoría. Y eso es muy bonito. La teoría no es mía, la teoría es de Marx. O sea, yo simplemente la estudio, ¿no? Y la interpreto a mi manera, pero... Exactamente, eso es la idea. Y eso es lo que todo el mundo en la escuela deberían aprender, que es de lo que tú aprendes sacar una propia solución. Que es lo que tú has hecho. Tú has ido a Marx y has sacado tu propia idea. Claro, pero eso al final es algo que hay que hacer, ¿no? Lo que todo el mundo debería tener espíritu crítico, ¿no? Algo que no todo el mundo tiene, ¿no? Bueno. Pero no todo el mundo lo tiene. Hay gente que solo aprende lo que es el mensaje y lo repite como un loro. Sí, por supuesto. Eso pasa mucho, ¿no? Y un problema, ¿no? Que al final la sociedad no enseña a la gente a pensar por sí mismo, simplemente cuando le dice esto es verdad y ya está, y claro que no hay punto, ¿no? En fin. Tengo un mensaje para ti desde el primer segundo en que has estado en antena. ¿Ah, sí? Me dice, léelo al final. Así que ahora te lo voy a leer. Vale. Me dice, buenas noches, cómplices. Qué orgullosa estoy de mi sobrino. No tengo palabras para describir su afán de superación. Estoy segura que tendrá éxito en la vida, y no solo materialmente, sino humanamente. Es una persona con unos principios preciosos, y eso es única, gracias a la educación que le dio su madre, mi hermana Mari, de la cual estoy también muy orgullosa. Os amo con toda mi alma. Gracias. Tu tía Isabel. Vale. Bueno, pues muchas gracias, no sé. Y bueno, pues sí, creo que tiene razón, ¿no? No sé. ¿Crees que la forma de pensar te viene precisamente por eso, por lo que has dicho que has vivido, ese ver a tu madre, ver cómo piensa tu tía, la familia, el entorno de cambiar de España a Francia? ¿Crees que eso te ha hecho madurar mucho antes que a otros? Creo que sí, o sea, creo que sí, yo creo que sí, claro. Sí, yo creo que es algo que me ha hecho sí, madurar, ¿no? Y bueno, crecer mentalmente, ¿no? Como bueno. Sí, creo que sí. Pues yo me alegro de escucharte, de pensar. Y te digo, aquí tienes tu radio cuando quieras debatir cualquier tema.
Te lo digo de verdad, me gusta escucharte porque creo que tienes muy buena base y sobre todo me gusta escuchar a la gente que tiene convicción propia. Sí, bueno, pues muchas gracias. No, gracias a ti por recordar lo que es la juventud. Vale, ¿hay gente que ha hecho preguntas o algo, no? No, la gente está calladita escuchando porque, como te digo, nos haces que pensar. Vale. Ahora, cuando terminemos, seguramente empiecen a comentar, pero ahora mismo la gente está escuchando diciendo, jode con el niño. Que es lo que yo estaba hablando con tu tía y con tu madre, diciendo, el niño tiene una rapidez mental que gusta y una base muy buena. A lo mejor la gente se habrá aburrido, yo qué sé, ¿no? No tiene por qué. Si tú escuchas Radio Cómplice, la mayoría de las noches estoy hablando solo. No tengo comentarios. En cambio, después, cuando termino, es cuando veo los mensajes o veo al día siguiente mensajes que me están diciendo lo que haya estado hablando. Ya. Es como todo. Igual la siguiente vez que entres tienes aquí un montón de gente preguntando a ver cuándo entras. Sí, bueno. Eso pasa. Eso pasa. Abraham, que no te quiero entretener, que muchísimas gracias, de verdad. Vale, a ti también. Un abrazo y lo dicho, cuando quieras le dices a tu madre o como ya tienes el WhatsApp me dices, Fernán, quiero este tema y lo sacamos. Vale, ¿por qué no? Lo dicho, que tengas muchas luchas, que tengas muchas preguntas y respuestas y sobre todo que tengas una vida feliz y próspera. Muchas gracias, igualmente, ¿no? Gracias, un saludo, Abraham. Hasta otra. Igualmente. Adiós. Bueno, pues este ha sido Abraham, un joven con una mentalidad propia, con una persona así, da gusto hablar porque tiene muy buena base, lo vuelvo a decir, tiene muy buen... Ay, que no he mirado yo el mensaje. Y sobre todo, como decía, me gusta que tenga la mentalidad que tiene, es decir, tiene pensamiento propio y yo por mucho que le diga o cualquiera, se le ve que es una persona que saca su propia conclusión de todo. Gracias a todos y sobre todo gracias por estar ahí. Os dejo un momento la música y de verdad, mira, me dicen, una vida próspera seguro. Se lo merece porque las personas que tienen esa mente ágil, con mentalidad propia, con sacar propias conclusiones, con sacar propias ideas, con iniciativas y como dice él, teniendo claro lo que quiere, con la edad que tiene, querer ser profesor de español en un colegio público, me parece bonito. Me parece muy, muy, muy bonito. Así que desde aquí muchísimas gracias a todos. Un abrazo y vuelvo enseguida con más música. Mientras, como siempre, voy a poner un poquito de música para que así saquemos la noche. Estamos en Radio Cómplices y podéis contestar al 633-014994. Gracias, cómplices. Buenas noches. Hola. Abraham, bienvenido de nuevo. Sí. ¿Te acuerdas que te he dicho que había mensajes seguramente después? Sí. Pues no había después. Ha habido mensajes durante todo el debate. Lo que pasa es que han llegado todos a la vez. Tengo uno... Cuando estabas hablando de que las empresas en el comunismo cobran igual los jefes que un obrero... Eso no lo he dicho. No, lo dije yo. Sí, yo no he dicho eso. Sí, cuando estaba diciendo no es lógico que un director cobre lo mismo que un trabajador porque entonces la responsabilidad no se cogería. Y hay una persona que decía, no es cierto que en una empresa comunista el jefe cobra lo mismo que un obrero de bajo nivel. El sueldo es proporcional, pero nunca habrá una diferencia tan exagerada como el capitalismo. Ejemplo, sigue diciendo ejemplo, el presidente de cualquier banco cobra el sueldo de un cajero multiplicado por 100.000. Eso en el capitalismo. Y después dice una cosa sobre los colegios públicos. Dice, no es cierto
En los colegios públicos, el director no cobra más porque sus alumnos tengan mejores resultados. Tampoco es verdad que los centros públicos reciban más subvenciones por ningún motivo. El dinero que llega a un centro público está estipulado por las administraciones correspondientes. Sí. Es decir, pero, ha sido criticarme lo que yo he dicho. Sí. Y para ti va este mensaje. Dice, si le puedes decir al chavalito, al joven, al crío, no sabía cómo ponerlo. Dice que yo he sido profesora de español a extranjeros y es muy gratificante observar la rapidez con la que aprenden. Y sobre todo las preguntas que hacen cuando ya son capaces de expresarse un poco. Espero que los disfrutes tanto como ella. Bueno, eso, una persona que me ha dicho eso, vaya. Sí, una profesora. Que Sí, ha sido profesora de muchísimas... español para extranjeros. Vale, pues diré que muchas gracias, ¿no? Que bueno, ya veremos, ¿no? Pero bueno. ¿Crees que... me dicen por aquí, lee por favor. Dice, llegarás muy lejos. ¿Crees que te ves en el futuro llegando muy lejos? No, yo me veo en el presente, no sé, en el futuro no sé dónde estaré, ¿no? Yo por ahora estoy, no sé dónde estoy, ya está, no sé. Yo no sé lo que mete en el futuro, ¿no? No, muchas gracias, ¿no? Pero no sé, tampoco. Me dicen por aquí, hacen falta muchos jóvenes como tú. Sí, hace falta conciencia de clase, sobre todo, ¿no? La gente tiene que entender que la sociedad en la que vivimos no es justa, ¿no? Eso hoy en día muy poca gente lo entiende, ¿no? Bueno. ¿Crees que nos has hecho, a los que somos ya, no voy a decir viejos, pero sí maduritos, nos has hecho reflexionar si nos hemos pasado la vida buscando precisamente esa comodidad económica y no luchando por lo que tú, a tu edad, nos has demostrado? Sí, no creo que sea solamente la gente mayor, no sé cómo lo has dicho, ¿no? Pero la gente con una edad, ¿no? Al final yo creo que es algo que se implanta en la mente de las personas, ¿no? Piensa en ti mismo, piensa en ti, en tu beneficio propio y ya está, ¿no? Y bueno, poca gente en realidad piensa que se puede llegar a otro tipo de manera de hacer las cosas, de producir y bueno, pero sí, yo creo que los mayores y los no tan mayores también, ¿no? Al final esta conciencia de clase de la que yo he hablado durante casi una hora, más de una hora, no sé, no la tiene todo el mundo, ¿no? ¿Crees que precisamente puede ser eso, que se nos ha olvidado? ¿Se ha olvidado? ¿A qué te refieres con que se ha olvidado? Precisamente eso, el luchar por nuestros sueños, por nuestros ideales y preocuparnos más por nuestro beneficio económico. Sí, pero al final algo que se implanta en la mente de la persona, ¿no? Como te he dicho, piensa en ti, vas a ser una persona muy grande y tal, ¿no? Y bueno, eso también se asimila al empresario, ¿no? Mira a esa persona que mira qué rica se ha hecho, ¿no? Y la gente no se interroga de sobre lo que hay detrás, ¿no? Como que al final la gente ve, bueno, no quién es el escaparate, ¿no? Pero no miran a quién ha puesto el escaparate, no se entiende, ¿no? La expresión, ¿no? Pero bueno. ¿Te ves en un futuro no solamente como profesor de español, sino... Yo estaba comentando con una persona que tienes buena voz, que tienes una mente libre, muy rápida. ¿Te ves como comentarista, como colaborador en algún programa, en algún radio, televisión o periódico, precisamente por esa mente libre que tienes? Bueno, no digo que no, pero no es mi vocación, no sé. No es algo que lo que ahora pienso, ¿no? No sé. ¿No te ves capaz de debatir en temas como has hecho conmigo hoy? Políticos, sociales. Sí me veo capaz, pero en fin, no sé, en fin, no lo que yo realmente, en fin, pienso, ¿no? En fin, no sé. Tengo una idea política bastante, bueno, más o menos bien hecha, ¿no? Pero en fin, no sé, no es algo lo que yo piense que me veo, pues puede ser, no sé, depende, en fin, ya veremos. ¿Crees que he sacado algo en claro del programa de hoy? ¿Algo claro? Sí. ¿A qué te refieres? ¿Algún pensamiento al hablar, después de hablar, de lo que has dicho, lo que te he comentado yo, el comentario sobre esta profesora? ¿Has sacado algo en claro?
Pero es que no sé qué refieres con inclaro. ¿Qué es inclaro? Yo, por ejemplo, he sacado en claro que eres una persona de mente libre, con un pensamiento propio, ideas muy, muy, muy decididas. Y creo que puedes llegar muy lejos, tanto dentro de ese profesorado que dices, porque tienes una forma de empatizar, de decir las cosas que gusta escuchar. Y creo que en una radio, en una televisión, incluso como comentarista, dentro de ese papel de profesor, de enseñanza, creo que puedes llegar muy lejos. Bueno, ojalá tenga razón, ¿no? Yo por ahora estoy estudiando, ¿no? Ya veremos, ¿no? ¿Sigues pensando que la forma que tienes de ver el mundo, podrías cambiarlo? Yo solo no. ¿Cómo que yo tú no voy a solo cambiar el no? mundo. Yo no sé a qué te refieres, aunque yo voy a cambiar el mundo, yo no voy a cambiar nada, que no sé, yo soy una persona que piensa de una forma y ya está, ¿no? Así empezó también Castro, Stalin, No sé, Lenin. claro. No sé, por supuesto, pero yo creo que, bueno, la conciencia de clases, ¿no? Lo que estoy hablando, ¿no? De, bueno, la explotación, las clases sociales, la lucha de clases, bueno, al final es algo que tiene que propagarse y eso al final, bueno, algo que, bueno, una conciencia, una manera de ver las cosas y al final poco a poco la gente se vaya dando cuenta de que vive sometida, ¿no? Y que bueno, que no haya, en fin, toda la revolución pasó por eso, ¿no? Por la conciencia de las personas, ¿no? No sé quién decía que al principio una revolución suena como algo imposible, algo loco, pero cuando llega es algo inevitable, ¿no? Bueno, yo creo en la revolución, pero bueno, eso evidentemente pasa porque la gente tenga conciencia y a partir de ahí, bueno, pues siga. ¿Te ves en la política? No estoy haciendo ningún tipo de estudio de derecho ni nada de eso, ¿no? No sé, no. No entiendo eso de tener estudios de derecho. La mayoría de los políticos de hoy día son sin comentarios, porque igual si digo una barbaridad alguno me denuncia, pero iba a decir Casado, catetos. ¿no? Sí, bueno, sí, alguno que otra verdad que bueno, pero no, en fin, no me veo no me veo es que no sé qué te refieres con la política, en fin, en algún partido político, creando algún partido. A ver, el 15M también empezó así, de una persona que empezó a hablar y al final se le juntaron. Sí, claro, luego llegó Podemos, ¿no? Me parece. Bueno, Podemos ya es como siempre se dice, de todo se aprovecha alguien y Podemos fue lo que salió de los aprovechados del 15M. O mejor dicho, los aprovechados del 15M hicieron Podemos. Claro. De una idea buena ha sacado un beneficio propio. Sí, bueno. Al final es opinable, ¿no? Sí, yo me veo en política, pues ¿por qué no? En fin, no sé. Pero tampoco, como he dicho, tampoco es mi vocación. Yo en fin, no, por ahora no pienso en eso, ¿no? Has dicho que todo es opinable porque ¿no ves a Podemos como un partido político que se ha aprovechado de un movimiento que quería ser apolítico? Que depende, o sea, yo creo que Podemos ser el único, en fin, de los grandes partidos que en España me refiero, a los grandes, el único que realmente defiende a la persona. Yo no soy de Podemos, yo no es el partido que me representa. Yo lo veo como de lo peor lo mejor, ¿no? Que no sé tampoco, en fin, bueno, pero tampoco sé bastante, ¿no? Sobre qué tuvo que ver Podemos con el 15M, o sea, 15M salió de ese movimiento, pero tengo un mensaje de esta profesora para ti. Vale. Me dice, por favor, no entres en la política, te defraudaría la mediocridad de los que tenemos. No sé, vale. Te lo dice la profesora. Pero, tampoco me lo estoy pensando, no sé. Pero ¿estás pensando para hacerte político o para directamente no entrar en ello? Que no sé, yo soy muy joven todavía, no sé. El mensaje de esta profesora no te influye. Es que depende, que en la política en España aquí tampoco es lo mismo, ¿no? No sé. Ahí como ves la política, ¿la ves más seria, más de verdad, más entregada al pueblo o...? Sí, yo depende ahí.
políticos de todas ideologías, ¿no? Como allí. Pero veo que aquí, o sea, se toma más en serio, yo creo que sí. Yo creo que no es tan circo, ¿no? Entre comillas, ¿no? En fin, yo cuando veo vídeos del Congreso en España realmente, no sé, me parece una guardería, ¿no? En fin, no sé, todos peleándose, gritando, en fin, no sé, no. En Francia no es igual, en fin, yo lo veo más serio realmente. Aunque también es verdad que la ultraderecha de Francia está mucho más viva que en España, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Pero bueno. ¿En qué sentido es un problema? Pues es un problema porque al final la ideología de ese tipo de gente es una ideología de discriminación realmente, no sé cómo se dice, de criminalización de gente que en realidad no se lo merece, inmigrantes, pobres, inmigrantes sobre todo, no sé. Pero bueno. Sí, populista, que lo que dicen es lo que quieres escuchar, sí. Pero después a saber qué van a hacer. Sí, el típico populismo, sobre la gente que vota ese tipo de cosas realmente es gente poco culta, así, gente que no sabe realmente dónde vienen los problemas, ¿no? Tengo otro mensaje de la... Dime. Así que como que le dicen, mira, el inmigrante te quita el trabajo, pues mira, pues te lo creías estar, no sé, una tontería, pero bueno. Tengo un mensaje de la profesora para ti. Vale. Dice que disfrutes de tu ilusión de ser maestro, que solo los verdaderamente vocacionales son los mejores maestros. Y este niño va por ti, dice, tiene ahí su vida y debes disfrutarla. Ah, bueno, pues digo, muchísimas gracias también, muchas gracias. Yo creo que trayendo otra. Sí, además por este niño en plan cariñoso, no en plan por la juventud, sino claro. En plan cariñoso de, como decimos los mayores, niño, niña. Claro, seguro. Bueno, pues muchas gracias. Claro. Hablando de Francia, ¿qué piensas de los chalecos amarillos? Bueno, Chalecos Amarillos fue un movimiento que salió a finales de 2018, si no me equivoco. Sí, fue un movimiento que fue al final algo que estalló en la sociedad de Francia, ¿no? Contra las políticas tan neoliberales de Macron, pero bueno, pues que se presentaba como una persona de centro, ni izquierda ni derecha, y al final pues se demostró que era muy de derecha realmente, ¿no? Impuso políticas como por ejemplo bajar un montón de impuestos a los ricos, subir el petróleo de una manera desorbitada, entre otras reformas, ¿no? Que realmente son bastante perjudiciosas para la gente trabajadora, ¿no? Y yo creo que fue realmente la gente trabajadora la que salió a manifestarse, ¿no? También los profesores, una reforma de educación que realmente era terrible, ¿no? Que al final se impuso y bueno, fue un movimiento bonito en mi opinión, pero que bueno, por desgracia no consiguió lo que se esperaba, ¿no? ¿Crees que la violencia ejercida por los chalecos amarillos está bien empleada? La violencia depende de qué tipo de violencia me haga. Yo, para mí violento es, yo que sé, que le echen de tu casa porque no puedes pagar alquiler. Para alquiler para mí eso es violento. Y para mí violento es que, yo que sé, que por ejemplo, ponerte a mí los males del capitalismo son violentos. Yo creo que al final sublevarte en contra de eso no me parece algo malo, sino realmente una respuesta, ¿no? Sí. Y de violencia depende, o sea, yo personalmente no vi violencia, en fin, más allá de lo que enseñaban los medios derechistas, realmente yo no vi un movimiento un tanto pacífico en cierto sentido, ¿no? En fin, no vi tanta violencia realmente había gente que bloqueaba las carreteras, ese tipo de cosas, pero no matando a nadie, o sea, no sé si me entiendes, ¿no? Creo que también se divulgaron cosas que realmente no coincidían mucho con la realidad, ¿no? También se centró mucho sobre cosas en París, ¿no? No sé si París no es Francia, ¿no? Es Francia, pero también hay más, ¿no? En la parte de la que yo vivo, por ejemplo, no... En fin, hubo chalecos amarillos, pero en fin, era gente que manifestaba y, bueno, y que tanto su derecho también, pero... Es decir, que la imagen que hemos visto de Francia no ha sido en todo... en París no ha sido en todo Francia. No, o sea, en la cual se destruyó propiedad privada, se quemaron coches, contenedores, se hizo barbaridades. Claro, eso realmente depende, o sea, yo no lo criminalizo tanto, yo lo que criminalizo es que se permita que ocurran injusticias como las que permitió, las que se permitieron, ¿no? y que dieron lugar a
este movimiento, ¿no? En fin, yo creo que al final tampoco es culpa de los manifestantes, sino más bien de la política, ¿no? Al final, si las cosas se hacen bien, no hay por qué. O sea, este tipo de cosas no deberían pasar, ¿no? Bueno. Es decir, hay cierta violencia que es justificable como respuesta a la presión ejercida por ese gobierno de derechas. Sí, o que si quieres ya te puedo hablar también de la opresión del Estado, pues ya tendría para 4 horas más, a ver si que tampoco voy a poner horas de eso. Pero sí, que te sueltas y tenemos que hacer programa de noche. Sí, claro, aquí toda la madrugada, ¿sabes? No. Bueno, en fin, yo creo que que rechaza la violencia es porque no la sufre, ¿no? Como dice un cantante, en fin, bueno. En fin, yo creo que es normal, ¿no? Que haya violencia, porque bueno, que si violencia por un lado yo veo normal, que bueno, que por otro lado también haya este tipo de cosas. No lo veo siempre así, en fin, pero en este caso yo creo que sí, ¿no? Es horrible, ¿no? Que haya familias que bueno, que sobre todo las pensiones también se bajaron muchísimo, ¿no? En fin, que haya familias que bueno, que no, que se van mal económicamente, a mí eso me parece violento, ¿no? En fin, ¿Y no habría otra forma de hacerlo, de pedir las cosas, los cambios y eso sin ejercer violencia, o crees que no? Creo que no, por el simple hecho de que las oligarquías no son pacíficas, ¿no? O sea, es así de simple. Una persona que te echa de tu casa no lo hace de forma pacífica. No sé, una persona que te sube el petróleo no lo hace de forma pacífica, en fin. Y así con muchas cosas. Una persona que te baja las pensiones no es pacífico, en fin, no sé si me entiendes. Como que no te piden permiso, ¿no? Así que no sé. Yo veo normal que haya gente que se manifiesta, ¿no? Y creo que tanto su derecho. Es decir, que lo que hizo Gandhi con el pacifismo, derrocar un gobierno, en este momento actual no es posible. Depende, sí, ¿no? En fin, no sé cómo sería una revolución comunista en el siglo XXI, te lo digo en serio, en fin, no lo sé. Yo creo que evidentemente la conciencia de clase es algo necesario, ¿no? Pero luego depende de cada... No sé. No sé si tiene tensión, ¿no? Yo creo que evidentemente sería algo que iría en contra del Estado, evidentemente del capitalismo, ¿no? Pero realmente no sabría decirte cómo sería exactamente, ¿no? Sí, no sé. No creo que fuera igual, eso seguro, ¿no? Pero bueno. Yo es que pienso que toda petición, cuando se entra dentro del insulto o la violencia, se pierden las formas y se pierde ya todo mensaje. Insulto, ¿no? O sea, tampoco va a poner insulto a nadie, ¿no? Pero por eso sí. Pero, en fin, depende, en fin, no sé, yo creo que es cierta. En fin, yo creo que al final como se intenta utilizar la justicia, ¿no? Como medio como mediación, ¿no? Para evitar la violencia, ¿no? Pero al final, si nos damos cuenta, la justicia siempre va hacia el lado de los más poderosos, ¿no? Por eso hay violencia normalmente, ¿no? No por otra cosa. Yo creo que la gente en sí no piensa en la violencia como banda de actor, pero realmente se convierte en la única forma, ¿no? En fin. Así, si alguien es violento contigo, en fin, es difícil y que no hay nadie que luego te defienda, en fin, porque la justicia está del lado del que te está haciendo daño, pues no sé qué otra manera puede haber, no sé si me entiendes, ¿no? En parte te comprendo, en parte no soy capaz de asimilar que la violencia sea siempre una solución. Al revés, pienso que la violencia es un problema. Sí, por supuesto, es un problema, pero es un problema que viene de otro problema. O sea, si por ejemplo un banco te echa de tu casa, me parece violento. En fin, me parece violento, y que luego la justicia no te defienda, pues evidentemente, ¿cómo va a defenderte, no? No sé si la justicia está del lado del que te está echando de tu casa. No sé, en fin. Al final sabrá cómo te... Sí. Bueno. Tienes una forma de pensar que le has dado la vuelta, y casi hay que decir es verdad. Lo que pasa es que yo, como vasco, que he vivido toda la violencia de los 80, 90 con los atentados, manifestaciones y contramanifestaciones, y sé lo que es vivir esa violencia, y igual eso es lo que me hace pensar que la violencia nunca es una solución.
Bueno, tampoco creas que yo esté a favor de ETA, ¿eh? O sea, no. No. Pero- ETA, yo la he nombrado, no tú. ETA. Me refiero a que No, sí, yo sí. no me refiero solo a ETA, me refiero a las manifestaciones que hubo en los 80, 90 y en Euskadi, y las manifestaciones eran tremendas. Estamos hablando de gente que se tiraba tornillos a más de 50 metros. Y tornillos, no hablo de un tornillo venden en una ferretería, hablo de un tornillo del tamaño de un dedo gordo de una persona. Ya, Y claro, eso pero- cuando sale de un tirachinas, donde te revienta la cabeza o lo que te haya tocado. Ya, estoy de acuerdo, ¿eh? Tampoco sé realmente que me está hablando más allá de ETA, tampoco sé realmente lo que pasaba en el País Vasco en los años 80, es que no. No, pero eso no tenía que ver con ETA, era con las manifestaciones que había por la huelga general, la huelga del metal, la huelga del transporte, la huelga de... hubo un montón de huelgas y fue tremendo la violencia que había. Sí, claro, pero eso al final viene de que te están quitando derechos y no hay nadie que te defienda para recuperarlos, ¿no? Así que la violencia se convierte como lo único a lo que puede recurrir realmente, aunque no quieran, ¿no? En fin, yo recuerdo un discurso de Fidel Castro, ¿no? Antes de evidentemente, la revolución, que decía que realmente un revolucionario nunca ha pensado en la violencia como en fin, un revolucionario ve la violencia como la única solución realmente, ¿no? Y en este caso es eso, ¿no? En fin, si te están quitando derechos, te están quitando cosas a las que deberías tener acceso sin ningún problema, la única, y que nadie te defiende, la única solución es la violencia. Que yo no estoy a favor de la violencia, pero en fin, no sé si me entiendes. Sí, te entiendo. O intento entenderlo. No. Sí, claro. Es por eso que los chalecos amarillos, las manifestaciones... Es como ahora en Barcelona, no sé si has visto algún reportaje de lo que pasa en Barcelona. Sí, Ha claro, sido lo una batalla campal. Yo no Sí, claro. entiendo ese grado de violencia cuando se está hablando de que todo debe ser pacífico. No entiendo porque entonces el mensaje que me mandan cuando veo la violencia, digo, se ha perdido. Sí, bueno, es verdad, pero en fin, tampoco, o sea, yo cuando, en fin, tampoco voy a ponerme ahora de Cataluña, realmente es un poco tarde y sinceramente no sé, me acostaré dentro de poco, ¿no? Pero, en fin, me parece injusto, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurrió en fin, el famoso proceso, ¿no? El juicio, ¿no? Me parece injusto que se metiera esa gente en la cárcel, ¿no? En mi opinión, y más tanto tiempo, ¿no? En fin, no sé. No he entendido. ¿Te parece justo o no? No me parece justo. Tampoco estoy a favor de la independencia de Cataluña de ninguna forma, ¿no? Pero, o sea, no me parece bien que metan a la cárcel a gente, ¿no? Que tampoco Por las ideas, ha dices. hecho. Sí, no, simplemente, sí, claro. Lo que pasa es que Tampoco esas fui- ideas son las que están creando esta violencia que está habiendo ahora. Sí, Sí, porque si... A ver, tú imagina, yo siempre he dicho, la independencia es como si en una casa vivimos 3 personas. sí, En este caso sois tú, tu hermano y tu madre. Tu madre es la que paga el piso y reparte los beneficios entre vosotros. Os da de comer, ya. os da un alojamiento. Entonces, tú en un momento determinado dices, vale, yo ahora empiezo a trabajar y ese dinero no lo aporto a la casa, sino que me lo quedo yo. Y entonces el Estado, que es tu madre, dice, oye, aquí hay que compartir porque tu hermano necesita para estudiar, necesita para comer y hay que aportar porque él no gana todavía. Claro. Pero lo que no se puede tampoco es consentir que seas independiente dentro de ese país. Sí, Porque si es lo te mismo, sales porque si te sales tienes que saber las consecuencias, es decir, te vas a pagar un piso con Oye, todos los pero- gastos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de hecho, Y- está a favor de la independencia de Cataluña, ¿no? Claro, es que Tampoco debe ser Cataluña lo mismo. se está engañando a la gente diciendo no, somos independientes, vivimos independientes y nos mantenemos. Lo que nadie les ha dicho es lo que vale la Pues, independencia. Pero es que eso no es verdad, o sea, Cataluña también vive de la ayuda del Estado español y de la Unión Europea. No, O sea, y aparte de eso es que un país cuando tiene que crear propia moneda tiene que pensar en aduanas, tiene que por pensar supuesto, sí. en basura, en compra de material, en aranceles que le ponen a los productos, etcétera. Ya, pero yo veo la independencia como algo inviable, o sea, no. Es que- ¿no? Es para mí algo.
Que no es viable, ¿no? No es viable porque no tiene capacidad económica para mantenerlo. No, claro, ¿no? Y te digo solo un caso en el que Cataluña se arruina, y es en la basura. Fíjate qué tontería. Cataluña, como país, con los millones de personas que tiene, tendría que sacar la basura fuera de su país. Es decir, lo que es ahora la comunidad autónoma sería un país, tendría que vender o tendría que construir, y no tiene capacidad para destruir tanta basura como crea. Y si tiene que construir centros de reutilización o reciclaje, tendría que quitar de zonas donde ahora mismo tiene ganadería, tiene campo, y lo poco que tiene, entonces, ¿qué va a hacer con ello? Sí, pero eso es una de todas las razones por las que Cataluña no podría ser independiente, ¿no? Sí, pero es que hablar de independencia no haciendo caso a los problemas que trae, es como te he comentado. Si tú ganas un sueldo y con ese sueldo vas a estar mal viviendo en un piso solo por ser independiente, con el problema de que te van a echar porque no vas a tener para pagar, entonces prefieres vivir en casa y dar el dinero, la parte que corresponde, para ayudar a tu hermano, que serían las otras autonomías, o te arriesgas a irte y que en poco tiempo te veas en la calle, te veas sin nada, porque no vas a poder mantener el piso. Sí, claro. Fíjate qué sencillo, te lo he explicado, y eso es lo que pasa ahora mismo en Cataluña. Se está engañando a la gente diciendo que la independencia es buena, cuando es 4 los políticos que van a vivir muy bien y el resto va a estar arruinado. Sí, o sea, un movimiento que no representa a la clase obrera y tal, en fin, así que no lo comparto, en fin, no comparto el independentismo catalán, ¿no? En fin, al final un independentismo burgués, pero en fin, que tampoco es viable, ¿no? Porque como tú dices, ¿de qué va a vivir si no? Bueno. Es que tiene que subir todo. El turismo que tiene ahora mismo es gracias a España. ¿Es así? Sí, bueno, parece, sí. Porque tendría que hacer nuevas convocatorias de turistas, sabiendo que tiene que subir el precio de todo, porque no tiene capacidad con un solo aeropuerto para mantener el turismo que tiene ahora, porque mucha gente que va a Barcelona no se queda en Cataluña, sino que coge de Barcelona, se va a Zaragoza, se va a Cuenca, se va a sitios que no tienen que ver con Cataluña. Sí, también. Y bueno, también está la cuestión de la Unión Europea. O sea, te imaginas si Cataluña se va a la Unión Europea. O sea, no la reconoce. No, claro que no. Y además me parece que sacaron un comunicado, ¿no? Cuando hubo... Eso es. Con Puigdemont y tal. Sí. Cuando Puigdemont se fue, dijo que no reconocía a la Comunidad Económica como país el día que dijeron que era la independencia. Y yo sí veo justo que se meta en la cárcel, porque lo que no se puede hacer es estar creando violencia y una separación, como te digo, entre familias que está habiendo real, cuando antes se iban a Cataluña y todo el mundo estaba muy bien, independentistas y no independentistas, y ahora hay unas batallas que por la calle se pega a la gente por llevar una bandera española, se pega a la gente por llevar una bandera catalana, se pega a la gente porque piensas de una manera diferente, y a eso me refiero con la violencia. La violencia al final no es una solución, es el mayor problema, porque no se debate, sino que se pega. Sí, en ese sentido estoy de acuerdo con que la violencia no es algo bueno. Yo, evidentemente, cuando te habla de la violencia era en otro tipo de temas, en fin, tampoco voy a recordarte, en fin, pero ya sabes, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿no? Voy a dejar que descanses, que son las 12 y todos tenemos que madrugar. Ya, claro, seguro. Abraham, que muchas gracias, y como has visto tenías mensajes, quería que los escuchases, y me alegro, de verdad, que hayas hablado aquí en Radio Cómplices para hacernos recordar lo que es la fuerza de la juventud. Muchas gracias. Igualmente, o sea, gracias a ti, ¿no? Que me has dejado hablar. Pues nada, ahora sí, ahora ya descansa y ya te mandaré a ti y a tu madre el enlace de la grabación para que te escuches. Sí, bueno, tampoco me apetece, no sé, bueno, pero... Sí, lo guardarás de recuerdo como la primera que hablaste en radio. Y bueno, ya después a ver dónde llega esto que hemos hablado hoy, a ver a dónde llega, sea política, sea profesor, sea lo que sea, a ver dónde llegas. No sé.
Bueno, en todo caso, muchas gracias por dejarme hablar, ¿no?, en tu programa y eso. Y Yo encantado. sí, bueno, pues muchas gracias. Y hasta otra, a lo mejor, ya veremos, no sé. Tú piénsalo y aquí estaré. Un abrazo, Abraham. Sí, vale. Adiós. Hasta luego. Pues como habéis escuchado, Abraham ahí estaba respondiendo a esos mensajes. Y yo tengo que agradecer lo que habéis mandado, porque de verdad es bonito. A mí esta fuerza de juventud, esa forma de pensar me gusta. Una mente independiente. Creo que hay formas de pensar. Y aunque le queda mucho, porque es muy joven, pero que tenga esa capacidad de pensar por sí mismo, de sacar conclusiones, de reconocer, como ha reconocido, pues no sé qué me preguntas, no entiendo qué quieres decirme. Esa naturalidad es lo que hace bonito escuchar a un chaval así. Yo, para mí me ha encantado, no sé a vosotros, para mí ha sido muy bonito. Y yo, como digo siempre, buenas noches, ser felices, soñar de colores, carpe diem.